Continuamos con el programa del día de hoy y tengo el honor de tener a mi lado a una persona a la cual admiro, que defiende los derechos de los empleadores, presidenta por segundo periodo consecutivo de Copardón. Ella es Laura Peña Izquierdo. Bienvenida, Laura, al punto. Gracias, Agri, gracias por la invitación. Yo con mucho honor de estar aquí compartiendo contigo. Gracias. Sabemos cómo está tu agenda en estos Sí, días, con todo el revuelo que ha causado nuevamente el Código Laboral. así es. Y es para nosotros importante conocer la posición de Laura, la presidenta de Copardón, pero también Laura, la empresaria, porque eres empresaria, Así es. con relación a estas modificaciones. Sí. Mira, tú sabes que se depositó en el Congreso en el 2024, específicamente en octubre de 2024, el anteproyecto de ley de Código Laboral, con el cual los empresarios hicimos una advertencia antes de que se depositara, que todavía había algunos temas que el tripartismo no se había puesto de acuerdo todavía y que nosotros necesitamos un poquito más de espacio en ese diálogo para poder entregar una propuesta que tuviera con todos los consensos del sector laboral, empresarial y gobierno. Sin embargo, no obstante hicimos ese señalamiento, se deposita. Cuando se deposita en el Senado, que fue por donde entró el anteproyecto, pues el Senado procede a convocar a cada una de las partes para escuchar qué quedó pendiente y cuáles son sus expectativas de cada uno de los sectores. Ahí nosotros pues nos presentamos con esa comisión en ese momento del Senado y les explicamos que había quedado el tema de la cesantía pendiente de conversar. Nosotros expusimos en el Consejo Consultivo del Trabajo, que fue el espacio tripartito dentro del Ministerio de Trabajo, donde tuvimos 3 años consecutivos discutiendo ya y dándole los últimos toques a la reforma, porque esto viene del 2013. Entonces ahí nosotros presentamos cuáles eran las alternativas para manejar los costos laborales. Presentamos varias propuestas, sin embargo, el sector laboral, el sector de los sindicatos, nunca nos presentó una contrapropuesta, ni siquiera observaciones a estos temas que pusimos sobre la mesa. Entonces, mucha gente se cuestiona por qué el sector empresarial insiste tanto con el tema de la cesantía. El tema no es solamente el tema de la cesantía, es que nosotros tenemos que abordar los costos laborales que tienen las empresas porque tenemos que buscar la manera de incentivar y motivar la creación de empleos formales. El empleo formal es el empleo de calidad, es el empleo que ofrece protección social a los trabajadores que tienen riesgos laborales, salud y pensiones. Entonces, si nosotros no promovemos eso, entonces la informalidad crece. Nuestro país tiene una informalidad aproximadamente de un 54%. Entonces, es una problemática no solo del país, sino de la región. En la región, el promedio de la informalidad ronda el 50%. Nosotros estamos por encima de ese 50%. Y lo que estamos buscando con esta reforma del código es tratar de buscar la manera de que se incentive esta creación de empleos. Nosotros en Copardón, en el 2023, hicimos una encuesta, un estudio junto con la OIT, donde se entrevistaron 1.100 empresas, entre el micro y pequeña y mediana empresa, donde le preguntábamos, entre muchas otras cosas, cuáles eran los obstáculos que ellos veían para poder crear más plazas de trabajo o para que los emprendedores pudieran crear nuevas empresas formales. Y ahí salieron 2 hallazgos. Número 1, el tema de los anticipos, que tú sabes que es un tema que el sector empresarial ha reclamado en muchos espacios, que se atienda. Ahora con el plan anticrisis, pues se atiende para un grupo de empresas. Y el tema de los costos laborales. O sea que nosotros tenemos evidencia científica de que hay un problema de la creación de empleo con el tema de los costos laborales. ¿Dónde nosotros entendemos que nace esta situación? Tenemos una ley promulgada en el año 92, Código de Trabajo del 92. ¿Qué sucede? Que en el 2001, tú sabes que se promulgó la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social vino a proteger al trabajador dominicano con estos temas de riesgos laborales, salud y pensiones, con seguridad social. La gran conquista del trabajador dominicano. De esta ley se financia el 1% de la nómina para riesgos laborales, lo cubre completamente la empresa. Y para salud y pensiones, la empresa cubre un 70% y el empleado un 30%. Entonces ahí empezamos con una nueva carga que no se había contemplado en el 92. Entonces, ¿qué sucede? En la Ley de Seguridad Social, específicamente en el artículo 50,
se establece que se iba a crear un seguro de desempleo. Y había un mandato de que de manera gradual, en 6 meses, se presentara un estudio del costo de este seguro de desempleo. ¿Qué sucede? El tiempo pasó y eso nunca se hizo. Alguna vez se hizo alguno que otro estudio, pero la verdad es que no se le dio el calor de la formalidad de estudiar cómo se podía sustituir la cesantía con ese seguro de desempleo. Y así pasaron los años. Y estamos en el 2026 todavía, donde el sector empresarial tiene a cargo estos costos laborales adicionales, que están muy bien porque vinieron a llenar un espacio importante. No obstante eso, nosotros entendemos que hay que buscar la manera de sincerizar estos costos y es importante, y siempre lo aclaro, no estamos abogando por la eliminación de la cesantía, porque la cesantía tiene su razón de ser. La cesantía es indemnizar a un empleado cuando la empresa, de manera unilateral, lo separa de la empresa. Entonces tú tienes que indemnizar a ese trabajador porque es una persona que va a salir a buscar trabajo que tiene que subsistir de alguna manera. Entonces, ¿qué han hecho otros países? Esos son de los temas que nosotros hemos buscado, de buscar legislaciones comparadas con la nuestra, a ver qué han hecho otros países para manejar el tema de los costos laborales. Y algunos de los países de la región lo que han hecho es que han puesto un tope en la cesantía. Costa Rica tiene un tope de 8 años, otros países como Chile tienen seguro de desempleo y Uruguay, y son los países que tienen menor informalidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos comparando con qué han hecho otros países para tratar de manejar el tema de la informalidad. No es para que piensen que es algo que nosotros hemos creado o que hemos simplemente propuesto porque sí. No, nosotros hemos buscado la experiencia de otros países para entonces proponerlo en el nuestro. Entonces, ahí se basa toda esta propuesta que ha diseñado el sector empleador. Dentro del tema de nuestras propuestas, no solamente está que proponemos topar la cesantía, nosotros hemos propuesto incrementar el periodo de prueba de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque es una manera de tú incentivar ese empleo juvenil de jóvenes sin experiencia, que nuevamente las empresas tienen que hacer una mayor inversión en formar esos jóvenes, porque vienen cero experiencia. En el caso de mi empresa, por ejemplo, cuando yo contrato un técnico en seguros, que ya viene con experiencia de otra empresa, no tengo que invertirle tanto tiempo en formación que si traigo un joven de la universidad que viene sin experiencia y sin conocimiento del área de seguros. Entonces, a esas personas hay que darle más tiempo en la curva de aprendizaje. Entonces, esos 3 meses te pasan volando. Entonces, ya tienen derechos adquiridos a los 3 meses. Entonces, nuestra propuesta, comparándonos con otros países que han llevado su periodo de prueba hasta 9 meses, incluso algunos, nosotros lo que estamos proponiendo es llevarlo a 6 meses. El sector sindical ni siquiera nos hizo algún comentario o nos pidió, bueno, pero en vez de 6 vamos a poner 5, vamos a poner 4. No recibimos ninguna observación en relación a ninguna de las propuestas. Otra de las propuestas es calcular la cesantía en base al promedio de los salarios que ha devengado el empleado en la empresa. Tú sabes que la cesantía se calcula en base al último salario. Entonces nosotros estamos proponiendo, óyeme, si yo tengo un empleado que ha hecho carrera en la empresa y entró con una posición y a medida que fue creciendo profesionalmente, se fue ascendiendo, entonces vamos a tomar el promedio de todos los salarios que esa persona devengó en la empresa en su trayectoria. Eso es una manera quizás más justa de tú ejercer el desahucio y pagar las prestaciones. Otro tema fue el tema del pasivo laboral. Que se reconozca el pasivo laboral, ese ahorro que nosotros hacemos, que se pueda presentar para gasto deducible de impuestos sobre la renta, porque solamente lo podemos deducir cuando lo hacemos cierto y cuando lo pagamos como desahucio, como prestaciones laborales. Pero mientras tanto, cuando vamos haciendo ese ahorro en el tiempo, no podemos presentarlo como gasto. Entonces, hay una propuesta que nosotros hicimos, que incluso la depositamos en el Ministerio de Trabajo, porque nosotros hicimos un estudio con una empresa que es especialista en temas tributarios y nosotros depositamos esa asesoría y la entregamos al Ministerio de Trabajo, demostrándole que el sacrificio fiscal del gobierno sería menor, pero eso ayudaría muchísimo a las empresas a manejar el tema
de su pasivo laboral. O sea que fíjate cómo, o sea, nosotros tratamos de ser lo más creativos posibles para que el sector laboral vea la flexibilidad que nosotros estamos teniendo para este manejo de los costos laborales. Y sin embargo, no recibimos nunca ninguna respuesta ni ninguna contrapropuesta en relación a lo que estamos, a este tema que estamos manejando. Yo creo, Laura, que esta conversación se debe tener en más espacios porque hay mucha desinformación con el tema de la propuesta. De hecho, yo vi en estos días una encuesta de que si es un código para proteger al trabajador o para proteger al empleador, o sea, como que eran rivales y que no podían coexistir. Pero todo lo que tú nos estás explicando con tanta seguridad y con tantos estudios que se han hecho, definitivamente lo que quiere es incentivar el empleo formal, que al final a quien beneficia es al trabajador. Es así. Y de hecho es una de las propuestas que tiene la mesa MIPYME de Meta 2036, o sea que es una propuesta país. Como país necesitamos incrementar la formalidad, proteger a esos trabajadores, porque al final esos trabajadores informales se convierten en carga para el Estado con todos Sí. los subsidios y todo lo que ven. Y son empresas con una competencia, es una competencia desleal para nosotros que tenemos empresas formales, porque nosotros tenemos cargas que esas empresas no asumen y por ende los costos de ellos son menores que las nuestras. Entonces, existe esa competencia desleal y tenemos que buscar la manera de que eso se vaya disminuyendo lo más posible. Con eso que tú dices, no solamente estamos hablando de la modificación del código, del impacto tributario, sino también de la libre competencia. O sea, Así son es. muchos temas que se abarcan, pero solamente escuchamos la voz de los sindicalistas y de lo que se hacen eco los medios que están desinformando a la población con relación al tema, porque lo que se dice es que el sector empleador no quiere la cesantía, que el sector empleador quiere perjudicar a los trabajadores. Y como tú le estás explicando, es una forma de protegerlos, Así es. pero de manera diferente. Mira, algo importante que yo he estado analizando con todo este tema que he trabajado con este proyecto de la revisión del Código Laboral, me he dado cuenta en los años que tengo ejerciendo como empresaria que el tema de la cesantía opera en contra de ambas partes, del trabajador y de la empresa. Porque muchos trabajadores, muchos empleados, a medida que van haciendo carrera en una empresa, ya tienen, por ejemplo, 5 o 6 años, y quizás ya no están tan contentos que cuando empezaron, sea porque la empresa no le cumplió o porque la cultura de la empresa no es la Cambió. que era al principio. Entonces el mercado laboral debe ser lo suficientemente flexible de que si un empleado no quiere estar en una empresa, simplemente renuncie, sin pensar en prestaciones, porque entonces lo que sucede es lo contrario. El empleado dice, no me voy de aquí sin mi dinero, entonces empieza a ser menos productivo. Entonces, lo que busca es que la empresa lo desahucie. Es lo más O común. sea, es lo más Lo común. más común. Entonces, pero también opera al revés. Empresas que no quieren un empleado porque no es un empleado apto para la posición o porque no es productivo. Entonces, la empresa cuando calcula las prestaciones dice, pero yo no tengo este dinero ahora mismo. Entonces, decide no ejercer ese derecho de desahuciarlo y mejor esperar a que pueda tener ese dinero más adelante, pero sin embargo está cargando con una persona que no es la adecuada para esa posición. Entonces, el mercado laboral debe de ser flexible, donde el empleado que no quiere estar en un sitio renuncie y donde la empresa que no quiere tener un empleado no lo piense dos veces por el tema del costo. Entonces, por eso es que muchas veces se piensa que la sustitución por un seguro de desempleo fuera quizás la mejor manera, o por un fondo de cesantía, fuera la mejor manera de manejarse en el mercado laboral el tema de la terminación de los contratos de trabajo, porque así tú tienes un mercado sumamente flexible que no está atado a que si me van a dar o no mis prestaciones. A temas económicos, definitivamente. Y Totalmente. hasta se pierde la capacitación y todo por eso. Exactamente, entonces por eso es que es importante atender este tema como parte de una reforma estructural que ayude a hacer más o sea, más dinámico el mercado laboral de República Dominicana y que podamos tener más empresas y que podemos tener más empleados. Muchas veces hay empresas que necesitan más personal en un departamento porque es una empresa que está creciendo y sin embargo lo que hace es distribuir la carga entre el mismo grupo de empleados que está ahí, porque dice que si yo agrego un empleado más, porque no es solamente, y tú lo debes de saber, no solamente es la carga de la nómina, es que la nómina
lleva otras cargas adicionales que ya las mencionamos. Estamos hablando de los 3 pilares de la seguridad social: riesgos laborales, salud y pensiones. Entonces, tengo que sumarle a eso preaviso, cesantía, vacaciones, bonificación. Y hay empresas que dan uniformes, subsidios de alimentos, o sea, otros temas también, el 1% del El Infotep, Infotep. que es la nómina. Entonces, fíjate Sí. cómo no es solamente el salario, es que en el primer Mucho. año que entra un empleado a una empresa, tú tienes que cargarle un 50% a la nómina, adicional a ese salario. Y a medida que esa persona va teniendo más años en la empresa, que ese es el famoso pasivo laboral, entonces eso en 20 años llega a ser 200%. Entonces, cuando tú ves ese cuadro, te vas a dar cuenta que el número que va creciendo es el de la cesantía, porque todos los demás se quedan en el porciento estático, el mismo porciento, todos, incluyendo el preaviso. Pero el de la cesantía sí va creciendo porque recuerda que es 21 días por cada año de trabajo hasta 5 años y 23 días de trabajo por cada año después del 5.º año, indefinido en el Una tiempo. locura. Entonces, es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que un joven quiera emprender? No, el joven se va a quedar en su casa trabajando de manera informal, porque no puede. Hay muchos casos que se ha hablado del tema del monotributo, porque es una manera de que sea un solo impuesto mensual, porque es que la estructura tributaria de nuestro país es complicada, es compleja. Entonces, un joven emprendedor que tenga 2 o 3 empleados tiene que buscar un asesor tributario para que lo ayude a pagar todos esos impuestos, hacerle los cálculos, a pagarlo en la fecha que tiene que pagar, a llenar los formularios, porque no puede hacerlo solo. Entonces, eso es otro costo adicional. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero si ya el país es un modelo de la región y ha demostrado que crece económicamente, a veces mucho más que nuestros pares, eso no significa que esa va a ser la realidad del día de mañana. No. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera porque no necesariamente todo va a funcionar como ha funcionado anteriormente. Nosotros tenemos que ir adaptando el modelo a las necesidades del mercado laboral presente y futuro. Tú hablas de futuro y ahí tengo una pregunta Sí, importante que hacerte. Pasaron más de 30 años desde que se promulgó el código en el 92 hasta que se volvió a hablar de una reforma. Sin embargo, estamos hablando hoy, no sabemos qué va a pasar, tú me dirás cuáles son las expectativas que tenemos, pero tenemos una propuesta de reforma que en 20 años pudiera funcionar o simplemente estamos mirando muy de cerca lo que nos ataca en el momento sin ver el crecimiento que puede tener el empleo, las nuevas herramientas, las nuevas formas de empleo, que por ejemplo con claro. la pandemia vino el trabajo remoto, Sí, todo eso. ¿Qué tú crees que todavía le hace falta a esa propuesta, al margen de la cesantía, sí. para que sea un código con una visión de futuro? ¿Y qué podemos esperar? Mira, precisamente por eso es que nosotros hemos insistido tanto en que no se apruebe el código como está, porque nosotros no queremos que sea un parche y no queremos que en 2 años o 3 o 5 estemos hablando otra vez de revisar el código. Queremos que esté lo suficientemente adaptado a las realidades de hoy. Y en ese sentido, bueno, el teletrabajo sí se incluyó en esta Ujú. ocasión, o sea que es importante resaltar eso, no con mucho detalle, pero por lo menos está, no a nivel de resolución, como originalmente lo hizo el Ministerio de Trabajo, sino ya como un espacio reconocido como un espacio de trabajo. Hay temas procedimentales de tribunales y demás que todavía hay que afinar para que eso quede lo más claro posible, que podamos tener procesos laborales que no sean tan largos, que no sean tan tediosos en los tribunales, que fluyan. Se agregó el juez conciliador, que según nuestros asesores de temas laborales, abogados laboralistas, es un espacio que nos va a ayudar a que antes de llegar a los tribunales podamos tener quizás una conciliación previa, donde se ponga de acuerdo el empleador y el empleado. Hay algo importante que trae este nuevo código, es que el empleado tiene que apersonarse a defender su caso, porque hoy en día solamente va su abogado. Para acabar con eso. Entonces, Exactamente. Entonces, solamente darle unos toquecitos a los temas de procedimiento para que esto quede de la mejor manera para proteger no solamente la empresa, sino también el mismo trabajador, porque al mismo trabajador le interesa que fluyan los temas en los tribunales. tú has dicho algo con lo que me quedo hoy, y es que no sea un parche, sino que sea una reforma que realmente pueda reformar y que pueda Exacto. legislar para el futuro.
Laura, agradecerte tu presencia en el día de hoy. Gracias. Aprendimos muchísimo contigo. Qué bueno. Que se repita la visita al punto. Siempre la orden. Y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos en otro programa más del Punto.